Bueno, muy buenas noches, bienvenidos en nombre del Llamamiento Argentino Judío, a todos los que se han sumado a este encuentro. El llamamiento reúne un panel de expositores de lujo que nos van a hablar de la causa AMIA y el memorándum de entendimiento suscrito en el año 2013 entre Argentina e Irán, que sin duda es uno de los temas centrales de la agenda de la colectividad judía argentina y que se reaviva con cada avance judicial, como vamos a escuchar esta noche. El llamamiento hoy reúne a 3 expositores que de alguna manera, directa e indirecta, tuvieron vinculación con las causas judiciales y continúan activos en esas causas, a los que voy a presentar antes de darles la palabra. Y previamente vamos a escuchar unos minutos a Luis Con, que es miembro de comisión directiva del llamamiento, coordinador de la comisión jurídica, y luego de él vamos a dar la palabra a los expositores. La dinámica va a ser que cada uno tome la palabra por más o menos 20 a 25 minutos, luego de lo cual vamos a habilitar un espacio para pequeñas intervenciones y preguntas, tratando de ser lo más breves posibles para que circule la palabra, pero también para que podamos aprovechar a nuestros invitados. Así que Luis, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero aclarar una cuestión de forma. Estaba invitado Javier Timerman. No participa porque le replantearon un vuelo que tenía a Estados Unidos. Él iba a hablar de Estados Unidos y en este momento está en el vuelo. Por eso es que no forma parte del panel, pero creo que es importante aclararlo para los que vieron en el flyer que estaba anunciado. Bueno, para nosotros siempre es un hecho muy gratificante explicar cada vez que se inicia un panel, una mesa de este tipo, qué es el llamamiento. Primero porque nos gusta explicarlo, es una institución, podríamos decir que es menor de edad, tiene menos de 6 años de existencia, y aparte, afortunadamente, en cada convocatoria, cada actividad de este tipo que estamos realizando, se suman nuevos asistentes, a veces nuevos adherentes, y entonces es bueno que se sepa porque hay muchísima gente que dice qué es el llamamiento, ¿no? Entonces, les quiero contar brevemente, el llamamiento nació entre el año 2014 y el año 2015, y tiene muchísimo que ver con lo que va a ser el tema central de esta mesa. El llamamiento tuvo como motivo emergente, determinante, la actitud que la dirigencia oficial, la DAIA, lo que se conoce como el establishment, la institución que se decía representativa de toda la colectividad argentino-judía, adoptó a partir de, digamos, del último gobierno del kirchnerismo, entre el 2011 y el 2015, comenzó a adoptar una actitud muy beligerante, de altísima oposición a ese gobierno, y uno de los hechos, hay varios que lo señalan, pero tal vez el más destacado sea el tema del memorándum con Irán. Desde que el memorándum se sancionó en el año 2013, se intentó el tratado en enero, febrero del 2013, la DAIA asumió una actitud de oposición. Brevemente pasaron esos 2 años, se discutió en el plano civil, en la justicia contenciosa administrativa, en la justicia federal, en lo penal, el tema de la constitucionalidad de ese intento de tratado, de ese memorándum. Pero esto desbordó en el año 2015 con la denuncia de Nisman, que calificó el memorándum como un delito donde juntaba no solamente incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, sino traición a la patria, encubrimiento. Acusó a la presidenta de la Nación de ese entonces, al canciller, a un diputado, al secretario de la presidencia, bueno, toda una serie de funcionarios afines a ese gobierno que fueron acusados de haber perpetrado un delito. Luego se produjo el suicidio de Nisman. La DAIA intentó, y hasta hoy se mantiene en esa posición, convertirlo en un mártir, en un héroe,
Y entonces eso mostró una aguda contradicción que existió siempre dentro de la colectividad judía, porque nuestra colectividad es un todo heterogéneo, pero muy heterogéneo, con miradas diferentes sobre la política, sobre la cultura, sobre diversas manifestaciones de la vida, como sucede en cualquier colectivo. La DAIA, por otro lado, es una institución de tercer grado, no tiene miles de adherentes, sino que tiene un centenar y pico de instituciones con las cuales elige su comisión directiva. Entonces, dentro de ese marco, se acercaron muchos argentinos judíos, no solo que habían participado de diversas asociaciones o entidades culturales, deportivas, escolares, sino muchos que jamás habían tenido participación en la vida comunitaria justamente por esto. Se consideraban que la DAIA no los representaba. Y como efectivamente no los representaba, nosotros decidimos desde esa fuente fundar el llamamiento. Como hay muchos abogados presentes, les aclaro, como asociación civil tenemos casi 6 años. Y con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia, 1 año. Entonces, en esas condiciones, nosotros pasamos a representar a toda una corriente laica, progresista, democrática, de signo nacional. Bueno, se le pueden encontrar muchas definiciones, pero que encontraron en el llamamiento un canal para sentirse representados. Y a la inversa, sentir que lo que era hasta ese momento la dirigencia oficial no la representaba. Como lo escuché ayer en un reportaje a nuestro presidente, a Marcelo Orestein, a veces cuando él expresaba su posición frente al gobierno kirchnerista, por ejemplo, o frente a la política exterior del Estado de Israel, le decían, pero vos sos distinto. Y él decía, no, yo no soy distinto, yo soy yo. No, no soy distinto a nadie, porque hay muchísimas formas de ser judío, y bueno, y esta es una de ellas. Entonces, dentro de ese contorno, para nosotros es importante en este momento poder hacer esta mesa. No son tiempos, no podría decir que estamos felices de hacerla porque primero con las cosas que pasan en el país y en el mundo desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, bueno, no hay, la palabra feliz no encaja en ninguna de estas cosas que uno pueda hacer en este momento, pero sí estamos en paz, nos sentimos dignos, nos sentimos conectados con todos los que se acercan a nuestras convocatorias. Y por un lado hay un momento muy particular del cual solamente doy el título porque no es para entrar, que es todo lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel y demás, que obviamente es un contorno singular de este momento, pero no es el tema de esta convocatoria. Entonces, adelante hemos elegido no solamente, aparte de lo que planteó Cintia, sino que 2 de los integrantes son abogados que están actuando en las causas vinculadas al memorándum, aparte de su formación que ahora la va a desarrollar Cintia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, primero adelanto, vamos a alterar el orden de las exposiciones en función de las agendas de nuestros invitados. Así que, en primer lugar, va a hablar la doctora Graciana Peñafort. En todos los casos les pedimos sí, que sus exposiciones no se extiendan más allá de los 20, 25 minutos. Yo les voy a avisar unos minutitos antes que les quedan poco tiempo como para que puedan hacer un cierre. En relación a la doctora Graciana Peñafort, ella me pidió que la presente como abogada de Héctor Timerman en la causa memorándum, pero dado que su currículum excede largamente esa sola frase que humildemente me transmitió, simplemente me gustaría decir que ella es abogada, directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, que participó en la redacción de la Ley de Medios como funcionaria del entonces AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo una participación muy destacada en la defensa de esa ley en 2013 y posteriormente, y por lo que la convocamos, asumió la defensa del ex canciller Héctor Timerman en la causa por el memorándum. Así que, bueno, doctora, la escuchamos. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación. Cada vez que me invitan a hablar sobre la causa memorándum, en mi papel de abogada de Héctor Timerman, se me genera una enorme emoción, porque yo debo ser justa. Yo fui abogada de Héctor Timerman porque era su amiga.
y por eso tomé esa causa porque él me lo pidió. Y yo recuerdo claramente cuando yo decía, Héctor, yo no sé si estoy en condiciones de defender esa causa, porque yo hago otro tipo de derecho. Y nunca me voy a olvidar lo que Héctor me contestó, cuando me dijo, yo quiero que sepas que yo, en esta causa tu problema no es una defensa penal, esta es una causa política. Fue la primera vez que escuché hablar donde están presionando los fondos buitres. Es una causa contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y yo lo que quiero es que no hagas una defensa puramente política, yo quiero que demuestres los hechos. Y yo, que tenía una relación de confianza, me acuerdo haberle contestado, Héctor, no seas paranoico, ¿cómo me vas a decir que están los fondos buitre detrás de esto? Y tengo que decir que mucho tiempo después le tuve que reconocer a Héctor Timerman que aquella primera intuición era cierto, era cierto. Conmigo tomó la causa, en forma conjunta, quien es mi socio que conoce la causa AMIA, que es lo que da origen a todo esto, como pocas personas, que es el doctor Alejandro Rúa, que debo señalar fue quien trabajó arduamente en el primer gobierno de Néstor Kirchner para que el Estado Nacional reconociera su culpabilidad en el encubrimiento del atentado de la AMIA, y cuando dejó de ser funcionario, de encargado de esta causa, en el Ejecutivo siguió siendo abogado de los familiares de las víctimas de la AMIA, y que ha dedicado buena parte de su vida a buscar justicia para este atentado. Dicho esto, vamos a empezar lo más ordenadamente posible planteando dónde estamos. La causa memorándum, o que todos llamamos memorándum, empieza con una denuncia que hace el 15 de enero del 2015 el entonces fiscal Alberto Nisman, quien dirigía la unidad especial de AMIA, de la Fiscalía Especial de AMIA, en la cual anuncia y denuncia que el memorándum de entendimiento con Irán suscrito por la Argentina e Irán, formaba parte de un fenomenal dispositivo de impunidad para los responsables, o mejor dicho, los presuntos responsables del atentado de la AMIA, es decir, los iraníes que están imputados en la causa AMIA. Esta denuncia fue tremenda. Yo me acuerdo de haber hablado el 16, el día posterior, habré hablado con Héctor, que dice, pero ¿cómo van a, o sea, estaba en un momento de enorme desconcierto, dice, ¿cómo van a acusarme de haber tratado de encubrir AMIA si he dedicado buena parte de mi vida a la lucha por los derechos humanos y buena parte desde que sucedió AMIA a intentar que se investigue la verdad? Bueno, esa pregunta que hacía Héctor respecto a por qué lo acusaban, sigue sin respuesta, aunque tenemos la respuesta. Lo que pasa es que esta respuesta no está formalizada. Y no está formalizada porque la causa que llamamos memorándum fue tal vez la más rutilante de las causas del dispositivo de persecución mediática y judicial que tuvo este país. Para entender qué es la causa AMIA o memorándum, hay que recordar que en el 2013 la Argentina suscribió un memorándum de entendimiento con la República de Irán. Esta suscripción se hizo a instancias de Interpol, es decir, no lo firmó la Argentina o no llevó adelante la negociación la Argentina porque de pronto se llevara bien con los iraníes, sino porque desde que la causa, o sea, desde que la causa había pasado del juez Galeano, finalmente al juez Canicova, no había habido avances sustantivos por un conflicto que es fácil de explicar. La Argentina
no permite juicio en ausencia. Es decir, en la Argentina para ser juzgado a alguien tiene que estar presente ese alguien y tiene que ejercer su derecho a defensa. De hecho, si no quiere ejercerlo el Estado, o sea, si no quiere designar abogado, el Estado le designa un abogado, que es un defensor oficial, porque en la Argentina el derecho a defensa es consustancial del proceso, es decir, si no tenés un defensor, no podés ser sometido a juicio. Y Irán, nacionalidad de la mayoría de los imputados, no admite la extradición de sus ciudadanos. Es decir, los imputados iraníes no podían ser extraditados a la Argentina. Y si no podían ser extraditados a la Argentina, no podían ser juzgados aquí. Y esto era un diferendo que llevaba años. De hecho, y esto no es menor, hubo un intento de extradición en Inglaterra, un poco antes de, si no me equivoco, en el 2006, que fracasó. Porque esto lo voy a decir y necesito que entiendan que lo digo respetuosamente. La verdad es que la investigación de la causa AMIA es una investigación plagada de irregularidades, que ha sido una investigación manipulada políticamente y cuya cantidad de irregularidades hace que la misma no genere una investigación sustentable. ¿Qué quiero decir? Se basa en hipótesis, pero no hay demasiado material que convalide esas hipótesis. Yo siempre pienso que estuvimos mucho tiempo discutiendo la existencia de un terrorista cuyo apellido era Berro, que incluso Nisman, el fiscal que llevaba la causa, intentó interrogar a sus hermanos y se demostró que era falso. Ese es el problema de AMIA, porque la decisión del encubrimiento, el atentado de la AMIA fue tremendo, pero fue tremendo lo que pasó inmediatamente después que voló AMIA. La primera novedad que tuvimos es un cable que la Embajada Argentina en Israel envía a Cancillería Argentina 8 horas después que había sucedido el atentado. ¿Qué es lo que cuenta ese cable? Cuenta que Israel está enviando unos expertos en explosivos. Miren, y es el punto de los explosivos, Horacio lo va a explicar mejor que yo, es uno de los puntos críticos de la investigación AMIA, y que luego va a dar origen inclusive a la derivación de Telledín, aquella persona que mintió respecto a haber pagado a la policía bonaerense para el encubrimiento. Pero no quiero llegar. 8 horas después del atentado, Israel le comunica a la Argentina que no solo está enviando los expertos en explosivos, sino que además está enviando un experto en información pública. ¿Y cuál era el objetivo del experto en información pública? Y lo dice el cable: presentar ante la sociedad argentina y internacional la situación del atentado de la AMIA. Es decir, ya estaban pensando cómo tratar mediáticamente de cara a la sociedad este atentado. Yo siempre he considerado que cuando ese cable es el inicio del encubrimiento, porque en ese entonces había una situación geopolítica que era delicada para Israel y era delicada para otros países de Oriente Medio, y en la cual deciden construir una historia sobre el atentado de la AMIA, historia que no va a ser la historia de lo que realmente sucedió, pero cuyo trazo conjunto con la causa va a generar que estemos en este punto donde casi no tenemos demasiados datos fehacientes. Así empezó el primer encubrimiento, en el cual tremendamente participa el Estado argentino. El segundo encubrimiento va a venir con tratar de manejar desde el Estado Nacional las líneas de investigación. Los segundos encubrimientos son el encubrimiento que, entre otros imputados, estaba el Fino Palacios. Es lo que llamamos el desvío de la pista siria. Que decía, miren, esto no fue Irán, esto fue en este atentado intervinieron dirigentes de la comunidad siria, y lo digo respetuosamente, estoy contando una historia, no es necesariamente mi opinión. Y tal vez el más tremendo encubrimiento fue lo que llamamos el episodio Telledín.
Telledín es alguien que era un vendedor de autos vinculado al sector delictivo, digamos, que declara que la camioneta que se usó para el atentado la habían comprado y la habían utilizado la policía bonaerense. Quiero señalar algo para que no se pierdan. Esto sucede en el marco de la interna del entonces presidente Carlos Menem con Eduardo Duhalde y el intento de vincular a la policía bonaerense con el atentado. Verán que a ninguno de ellos les importaba el atentado de la AMIA, solo estaban usando políticamente este atentado. Después pasó algo tremendo. Yo creo que hasta que no vi la causa de espionaje que estamos investigando ahora, no había pasado lo que vimos en la causa AMIA. Fue como se vio como un juez, que entonces era Galeano, que era quien investigaba, le pagaba 400.000 pesos o 400.000 dólares a Telledín para que declarara esa mentira. Y quedó demostrado. De hecho, ha habido un juicio donde han sido condenados, y sobre esto voy a volver después. Esto fue tremendo, como fue tremendo encontrar cómo la CIDE, y quiero decir esto y necesito repetir, lo digo muy respetuosamente, la CIDE y miembros de la colectividad, de la comunidad, tal como Beraja, que entonces era presidente de la colectividad, formaron parte de este encubrimiento, solo destinado y solo creado para tratar de definir una interna entre dos sectores, entre Menem y Duhalde. Esto generó una crisis dramática, pero además era tan defectuosa la investigación que había llevado adelante Galeano, que provocó una cuestión muy severa, que fue, ahí sí, la caída de las alertas rojas. Cuando asume Nisman, varios años después, sucedió lo siguiente. El único éxito de Nisman, que fue un éxito que se construyó diplomáticamente, fue conseguir la rehabilitación de las alertas rojas. Y acá hago una aclaración necesaria. Las alertas rojas es el sistema internacional que establece Interpol, que es la Policía Internacional, que dice que cualquier persona que es buscada para responder por una causa, si es detenida en las fronteras, puede ser extraditada luego al país que la está buscando. Pero fue tan dificultoso, porque era tan un escándalo a nivel internacional, que las alertas rojas no fueron interpuestas del modo sencillo, es decir, llega la comunicación judicial e Interpol fije, sino que se apelaron, porque había serias dudas sobre la calidad de la investigación en la Argentina, y la tuvo que fijar finalmente en asamblea, ni más ni menos que la Asamblea General de Interpol, es decir, todos los países que integran Interpol. Este es un detalle importante, porque cualquier alerta que es fijada por la Asamblea General solo puede ser removida por la Asamblea General, porque así es el sistema de Interpol. Y el otro detalle es que las alertas rojas solo se pueden remover si así lo ordena el juez de la causa. ¿Sabía? Esto me parece importante señalarlo, porque va a tener derivaciones decisivas en la causa de la cual yo quiero hablar. Dicho esto, se establecieron estas alertas y siguió la historia, la causa siguió sin avances, y mucho tiempo después, a instancias de, repito, de Interpol, que es la Policía Internacional, y también porque el mundo estaba en ese momento del gobierno de Obama, estaba discutiendo la suscripción del 5+1, que es así se llama, a un tratado internacional sobre armamento nuclear, que tenía este problema. El problema que tenía era que Irán, el Estado de Irán, figuraba como un Estado rebelde y terrorista. Pero era necesario que Irán firmara este tratado, porque si no quedaba fuera un señor que maneja cuestiones nucleares. Entonces, la Policía Internacional, esto es Interpol, empieza a tratar de acercar posiciones entre Argentina e Irán, a los fines que Irán deje de ser un Estado rebelde
y preste colaboración para que se investigue la causa en Argentina. Y así nace el memorándum, no es ni más ni menos que eso. Finalmente, entonces hay un cambio de la política internacional, porque el tema AMIA había sido un tema reiteradamente defendido por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y se cambia de estrategia. Porque la estrategia, por ejemplo, para discutir Malvinas era, bueno, vamos a discutir todo menos Malvinas. Estrategia pensada, por supuesto, por un sector que estaba dispuesto a entablar relaciones con Inglaterra sin discutir el tema Malvinas. Acá fue un cambio de paradigma en esta discusión, y estaba muy orgulloso Héctor Timerman porque él tuvo mucho que ver. Se dijo, no vamos a hablar con Irán, salvo que empecemos por hablar por AMIA. Y este cambio de paradigma termina en que hay varias reuniones y finalmente en el 2013 se firma un memorándum en el cual, para tengámoslo claro, en el cual ni más ni menos Irán se compromete a permitir que vaya el juez argentino a interrogar a los acusados iraníes, y además pone una cláusula, yo sé que es polémica, pero era necesaria después de Galeano, que una comisión de expertos designados por ambos países va a revisar la prueba que existe en la causa. Este memorándum fue muy discutido, pero pasó un hecho curioso y para mí fue re importante en el marco de esta causa, y es que la primera reacción de la comunidad judía fue de alegría. Hubo una reunión incluso donde se discutió esto por miembros de la comunidad. Siempre contaba Héctor que él se subió a un avión, habiendo hablado con los dirigentes comunitarios y creyendo que ellos aprobaban el memorándum, y cuando volvió a la Argentina, en 24 horas la opinión había cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que pasaba? Israel, el Estado, quiero decir, el país que llamamos Israel, no podía permitir que la Argentina suscribiese un acuerdo con Irán destinado a resolver el conflicto de la causa AMIA. Y no podía admitirlo por dos motivos. Por un lado, porque Israel era uno de los países que había sido parte del encubrimiento de la causa AMIA, y por otro lado, porque eso complicaría la situación geopolítica de Israel en Oriente Medio. Y pasó así. Héctor se tomó un avión, su última llamada fue que iba a dar una entrevista con la gente de la comunidad, y su siguiente noticia era que de pronto habían dejado de estar de acuerdo. Incluso hay una anécdota que a mí me provoca dolor, pero hay que contarla, y es que Héctor contó que en un momento fueron a verlo varios miembros de la DAI y la AMIA, entre ellos un jovencísimo Waldo Wolf, y le dijeron, Héctor, ¿qué pasa si vienen los iraníes y se descubre que no fue Irán? Esa era la preocupación de la comunidad. ¿Qué pasaba si el encubrimiento, incluyendo la imputación de Irán, era desvirtuada como hipótesis de investigación? Esto generó un verdadero cisma. Voy a decir algo que es importante. Nisman, que entonces era el fiscal, cuando se empezó a discutir, pidió informes a Cancillería sobre qué estaba sucediendo. Y Cancillería, con toda honestidad, le contestó que había una oferta motorizada por Interpol para llevar adelante un acuerdo para que avanzara la investigación en la Argentina de la causa AMIA, que incluía la colaboración de los iraníes. Todo esto se le informó a Nisman. ¿Y saben qué dijo Nisman? Lo que dijo Nisman era que tenía que estarse presente, es decir, tomó conocimiento y estuvo de acuerdo con que se avanzaran con estas negociaciones. Bien distinta fue la conducta de Nisman una vez que se firmó el memorándum, porque al poco tiempo comenzó una larga discusión para declarar la inconstitucionalidad del memorándum, y finalmente apareció la causa de encubrimiento, la cual quería Héctor Timerman, Cristina Fernández de Kirchner, Larroque y todos los imputados.
Voy a señalar esto porque sé que se me está acabando el tiempo. Y sé que de las cuestiones procesales va a hablar largo y tendido Lucila, que lo hace excelentemente. La causa Memorándum fue un verdadero problema porque tuvo un entorno que siempre, y como siempre pasa con AMIA, politizó la causa. A esta altura está definido que no existió la prueba suficiente para impulsar esas causas. Tanto es así que esta causa se cerró. La cerró Daniel Rafecas como juez, y luego el macrismo, y perdón que lo diga así, pero fue el gobierno de Mauricio Macri, motorizó e hizo lo necesario para que esta causa se reabriera. Y no es menor, porque la causa se había cerrado por inexistencia de delito. Porque esto hay que decirlo, la denuncia de Nisman era una denuncia vacía de pruebas. Para quienes tienen duda, hay que ver el documental que hizo una productora inglesa sobre la muerte de Nisman, donde ahí queda muy claro. ¿Y por qué menciono la muerte de Nisman? Porque hecha la denuncia el 15 de enero, Nisman tuvo más prisa en ir a ATN a contar su denuncia que en presentar la prueba. Hizo la denuncia sin la prueba, lo cual generó que en plena feria judicial Servini de Cubría dijera: mire, usted dice que este es un tema urgente, que tengo que habilitar la feria, pero no acompaña la prueba. Yo no puedo decir en qué se basa que es un tema urgente. Y otra tragedia que sucedió es que el memorándum había sido el acercamiento de las partes, es decir, en Irán y Argentina, lo había llevado adelante Interpol. Y el secretario general de Interpol, en el momento que se discutió el memorándum, era un señor que se llamaba Ronald Noble, que se llama aún, que en cuanto tomó estado público la denuncia de Nisman, y voy a hacer una salvedad, Noble era amigo de Nisman, es decir, era un señor que se había ido de vacaciones a Punta del Este con Nisman, no era una persona que tuviera enemistad. Apenas se conoció la denuncia, Noble envió a Cancillería un mail diciendo que esa denuncia era mentira. Mail que leyó Héctor Timerman en público. Y no conforme con eso, ahí hay que notar, Héctor Timerman lee el mail de Noble y Nisman deja de dar entrevistas de prensa. De hecho, sus últimos días da cuenta que no daba entrevistas, sino que enviaba documentación, pero dejó de exponerse mediáticamente después de un raid de casi 72 horas. Perdón, doctora, sus últimos minutitos Bien, y ya pedimos un cierre. termino. Ya termino. Pero no conforme con eso, Nisman murió. Yo puedo ser honesta, yo creo que Nisman se suicidó porque entendió que había hecho una denuncia falsa, basada en información falsa que le habían dado servicios de inteligencia, y ahora sabemos además que detrás de estos servicios de inteligencia había no solo servicios de inteligencia extranjeros, sino que además estaban los fondos buitres buscando cómo cuestionar y agredir al gobierno de Cristina Kirchner porque se negaban a pagar las deudas con los fondos buitres. Y este detalle no es menor y me parece importante, y yo no le creí a Héctor y hasta que se lo tuve que reconocer al final, y yo me sentí muy mal de no haberle creído la primera vez que él me lo dijo. Pero esto no terminó. Nisman se murió y se volvió la bandera de la oposición para empezar su campaña política, basada en sostener una denuncia falsa y desmentida con la colaboración inestimable del Poder Judicial, porque salvo el doctor Rafecas y los dos jueces de Cámara que confirmaron el primer cierre de esta, y el doctor De Luca, el fiscal de Cámara de Casación, el resto del Poder Judicial se montó en esta operación, sostuvo una denuncia falsa de personas absolutamente poco dignas de crédito, y quedó demostrada que eran poco dignas de crédito. Y no solo esto, sino que la oposición política hizo de Nisman, la denuncia de Nisman, una bandera. Y por eso, mucho tiempo después, el gobierno de Mauricio Macri generó las condiciones para que el Poder Judicial arbitraria e ilegalmente reabriera esa causa, y ya está demostrado que los jueces que reabrieron la causa en casación eran
visitantes habituales de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos, y que no lo habían declarado. Esto ha generado, en primer lugar, una denuncia de la familia de Timerman por la arbitrariedad de estos jueces al reabrir esta causa y someter a semejante calvario a Héctor Timerman, y una acción de nulidad por parte de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque yo les voy a contar la historia desde un lugar tremendo. Yo fui abogada todo ese tiempo, pero además tuve que acompañar a Héctor Timerman a declarar ya muy enfermo. Tuve que ver cómo el doctor Bonadío, después de una maniobra de forum shopping que Lucila les va a explicar, se quedó con la causa y lo usó para hostigar personas, para perseguir como parte del lawfare. Pero más grave aún, y lo digo yo como abogada de Héctor, fui a suplicarle a Bonadío que más allá que sabía que lo iba a procesar, por favor no le impusiese la condena de prisión domiciliaria. Porque Héctor Timerman tenía cáncer, estaba haciendo un tratamiento experimental que solo se hacía en Estados Unidos y necesitaba poder salir del país. Y todos los abogados sabemos que nadie que está detenido tiene permiso para entrar a un país extranjero. Tampoco podría entrar un detenido a la Argentina. Y Bonadío no ignoró esta información y fui a suplicar lo mismo a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Pi. Y pasó lo siguiente: Noble, que es una persona honesta, que estaba preocupada por el uso político nuevamente de AMI y la persecución a las personas, se presentó ante el Poder Judicial antes que se confirmara esta sentencia, pidió declarar. ¿Y qué es lo que sucedió? La Cámara confirmó el procesamiento, confirmó las prisiones, sin escucharlo a Noble. Y esta prisión significó que la visa que tenía Héctor Timerman para hacer su tratamiento fuese dada de baja por el gobierno de los Estados Unidos. Logramos la excarcelación, logró ir a Estados Unidos 4 meses después, y cuando llegó a Estados Unidos, los médicos le explicaron que los 5 meses que habían pasado era muy tarde, ya no podían seguir con el tratamiento, y Héctor volvió ya muy enfermo y con la sentencia de muerte escrita. Y su único pedido fue poder declarar ante el tribunal que tenía el juicio oral, para que no fuera la declaración tortuosa a la que lo había sometido Bonadío. Yo me acuerdo que a mí me costaba, porque él era... Quienes conocíamos a Héctor sabíamos que él tenía un pendiente. Él no se quería morir sin declarar. Y cuando me decía, Grace, dejate de hacer la boluda y pedí que declare, fui y lo hice. En julio del 2018, Héctor Timerman logró declarar de modo anticipado en la causa de memorándum, y en diciembre del 2018 se murió. Para concluir, y perdón la extensión, no solo es tremendo lo que ha pasado con la causa también, no solo es tremendo la cantidad de víctimas de mentiras y de encubrimiento y de arbitrariedades judiciales que han sucedido. Lo que es tremendo es que a muchos años de haber sucedido el atentado no tenemos un principio de verdad. Y a muchos años de haber sucedido el atentado, lo único que se le ocurrió al gobierno de Mauricio Macri fue incentivar esta causa, no en busca de la verdad, sino en busca de una construcción política que le brinde impunidad a quienes vienen encubriendo a cada uno de los muertos de la AMIA, y la participación del Poder Judicial también es tremenda. Y sí quiero decir algo que ahora es de mucha actualidad. Cuando yo, en diciembre del 2017, los pasillos de Comodoro Pi decían que venía el procesamiento de Cristina, de Héctor, de todos los... Y yo me acuerdo que el 5 de diciembre lo llamé a Héctor, que estaba haciendo su tratamiento en Estados Unidos, y le dije, Héctor, te van a procesar. Yo estoy intentando ver si... Porque como uno va a preguntar en el juzgado, recuerden que está enfermo, que está en tratamiento, no lo manden a una prisión porque se va a morir.
Digo, estoy tratando de explicar esto en tribunales, digo, te aviso cuando suceda, y Héctor Timerman me cortó el teléfono. Al otro día, nunca me voy a olvidar, Héctor a veces se ponía muy gruñón, entonces entendí, dije, bueno, se enojó. Al otro día me suena el teléfono en mi celu, Héctor Timerman, eran las 3 de la tarde. Me dice, Graciana, ya estoy en Argentina. Si me procesan, no van a decir que yo soy un prófugo. Nada, la causa AMIA y sus derivaciones es una verdadera vergüenza. Y yo creo que este tipo de causas tienen que enseñarnos como sociedad argentina que jamás, pero jamás, la verdad y el Poder Judicial pueden estar tan lejos de la realidad y tan cerca de la peor de las políticas, la que hace política con la muerte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Peñafort. Era una lástima cortarla antes. Pido disculpas a los otros No, yo pido expositores. disculpas. No, por favor, al contrario, es que tenemos un tiempo acotado y es una actividad que da para mucho más, por supuesto. Bueno, quedamos muy impactados, conmovidos, y voy a presentar entonces a la doctora Lucía Larrandart. Tiene un extenso currículum que no voy a poder leer en su totalidad, simplemente voy a seleccionar algunas partes de su formación y de su trayectoria profesional. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora consulta de Derecho Penal y Procesal Penal también de la misma facultad, directora del Grupo de Estudios sobre Derecho Penal y Género del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro del Consejo Consultivo del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la misma facultad, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación de Estudios para la Justicia, Fundejus, y ha desempeñado diversos cargos, entre los que pueden mencionarse jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Martín, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, abogada de la Secretaría de Denuncias de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, asesora de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, asesora de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consultora nacional del Instituto Regional de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y una serie de cargos más que nos llevaría mucho más tiempo mencionar. Simplemente agrego que ha sido abogada de Andrés Larroque en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados en el atentado a la AMIA. Bueno, doctora, sus 20 minutos y la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a seguir con el guión que marcó Graciana. Voy a empezar por decir que con esta causa me convoca también una relación muy particular de afecto, porque mi defendido es como si fuera un hijo mío, es el mejor amigo de mi hijo. O sea, que tenemos esa coincidencia. No fue un cliente cualquiera el que nos convocó, sino un cliente distinto. Por lo tanto, puede aparecer como no objetivo lo que decimos, pero a la vez va a aparecer como verdadero del punto de vista de las circunstancias en que se llevó a cabo. Hacía mucho tiempo, yo presenté yo intervengo como Graciana, somos las dos únicas, y Alejandro Rúa, que intervenimos desde diciembre de 2015, es decir, desde el momento en que se interpuso la denuncia. Las otras defensas empezaron después, cuando se reabre y todo, que ahora lo voy a sintetizar. En realidad se produce una denuncia inexplicable de Nisman, que vuelve desde Europa, dejando a su hija de 15 años en un aeropuerto y haciendo una denuncia en mitad de enero, que no era ni de ferias, ni ante el juzgado que tenía que hacerlo, y que es rechazada por varios juzgados que estaban de ferias, como el de Servini de Cubrías, el de Martínez de Giorgi, que dice, no, se va a apreciar cuando se abra tribunales en febrero.
Ahora, uno lo que se pregunta es, claro, después vienen muchas explicaciones, ¿cómo Nisman podía no conocer todo esto? Sí, lo conocía. Lo hizo dolosamente por algo, lo que pasa es que uno no se explicaba por qué lo hacía. Lo que pasa que, afortunadamente, esa mala denuncia de Nisman tuvo un buen desenlace, que fue que el Poder Judicial evaluó como tenía que evaluar esa presentación inútil. Y entonces rechazó la denuncia diciendo que no se podía abrir porque no había ninguna conducta que fuera delito. Y entonces el Poder Judicial lo puede investigar si no hay una sospecha de delito. Y además, lo dijo incluso el fiscal de casación de Luca, que se trataba del ejercicio de funciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Es decir, precisamente constitucionalmente, las relaciones exteriores están a cargo del Ejecutivo. Y si firma un tratado, tiene que tener el referéndum, la aprobación del legislativo, no del judicial. O sea, hay facultades que son propias del Ejecutivo y que se había llevado a cabo, con lo cual la causa, en abril, porque además el fiscal apeló del rechazo de la denuncia, la Cámara confirmó muy duramente, además, muy duramente con respecto a la denuncia de Nisman, confirmó que no había delito, y la casación lo archivó porque el fiscal de casación dijo que no había delito. Con lo cual, en abril o marzo de 2015, la causa queda archivada. Y se acabó. Pero ¿qué pasa? Viene el 2016 y se avisora el 2017, que es año electoral. Entonces, en el 2016 se pide la reapertura. ¿Quién pide la reapertura de la causa? Esto tampoco se sabe. Después hay muchas explicaciones. Es decir, el que pide la renuncia de la reapertura de la causa y la admisión de la denuncia 1 año y medio después que se había cerrado y archivado, es el nuevo presidente de la DAIA de ese momento. O sea, que además, yo lo planteo en un escrito, no era querellante, el fiscal había desistido de la querella, hacía 1 año y medio que había pasado todo esto, y la DAIA nunca se había presentado, no se podía presentar ahora. Bueno, ¿qué hace esta es la primera nulidad total de esta causa, que es que la Cámara de Casación admite la presentación del fiscal que no es la parte querellante y ordena reabrir la causa. Esto es, todos no son abogados, pero esto es un disparate jurídico total para el que entiende algo. Que alguien que no es parte logre reabrir una causa que está rechazada y confirmada por toda la justicia es un disparate jurídico. Realmente, bueno, y esto es lo que pasó en esta causa. Y se reabrió. A todo esto, veamos, yo hoy me reía cuando hago una síntesis, porque desde 2015, no, mejor dicho, desde enero de 2015 hasta ahora, yo he presentado 20 escritos con nulidades y todo, de los cuales siempre recibí la misma respuesta. Todavía, téngase presente, el téngase presente. Lo concreto es que lo que uno no sabía en ese momento, yo por lo menos ni Graciela ni nadie sabíamos, después se descubre con esto de Hornos y Boriski, es que claro, los que habían intervenido en esa reapertura eran 2 jueces, Hornos y Boriski. Lo cual a uno no lo llamaba la atención porque
si no había camaristas, podían poner a otro para que resolviera, era una cuestión de mero trámite lo nuestro. Uno no pensaba que era tan importante. Pero claro, ahora adquiere mayor explicación. Hornos y Boriski no se declararon incompetentes cuando les llega la causa, cuando con otras causas de la AMIA habían pedido declararse, inhibirse, porque, y es más, por un plenario de la Cámara de Casación se había decidido que en todas las causas de la AMIA intervendría la Sala 2 de la Casación, ninguna otra. Sin embargo, Hornos y Boriski intervinieron siendo miembros de la Sala 1 y de la Sala 4, cuando llega la primera, que es ¿cuál? La causa del memorándum. O sea, después cuando uno ve toda la historieta se da cuenta de todo lo que pasó. Y es decir, uno, como es abogado, piensa que no hay tantas influencias políticas, por más que yo no soy inocente, pero realmente después se da cuenta que cuando uno está peleando en la causa, qué sé yo, hay cosas de las cuales no se da cuenta. Por supuesto, lo de Hornos y Boriski recién ahora surge, es más, es mucho más escandaloso que la causa del memorándum. El tema es, hay cosas que dijo Graciana que quiero volver a examinar porque me parecen importantes. Con esto se reabre la causa del memorándum. Se reabre ilegalmente, porque la causa estaba archivada con dictamen de la justicia en sus distintas instancias. Ilegalmente, en la Sala 1, conformada por Boriski y Hornos, ordenan reabrirla, hacer lugar a la denuncia, no reabrir la causa porque la causa no existía, hacer lugar a la denuncia de Nisman, que había sido rechazada. Esto es lo que se resuelve. Y para eso acompañan una nueva prueba, porque para que se pueda reabrir esto es técnico, ¿no? Para que se pueda reabrir una nueva causa se necesitan nuevas pruebas, por lo menos 2 nuevas pruebas. Una de las pruebas se trataba precisamente de una prueba ilegal, que era una conversación entre un expresidente de la AMIA, creo, Borger, y Timerman, que había salido en todos los diarios, por otra parte. De lo cual incluso el fiscal se opone, el fiscal de la Casación se opone, porque considera que no, y ojo, no es que se oponga el fiscal, en la sala que admite la denuncia, no sale por unanimidad, hay 2 votos, que son los de Hornos y Boriski, y hay un tercer voto de la otra integrante de la sala, que es la doctora Figueroa, que se opone, porque dice, no se puede reabrir una causa si primero no se investiga si estas intervenciones no son ilegales, porque eso hace responsable el Estado argentino. O sea, es muy escandaloso todo. Realmente, yo en todos los escritos siempre repito lo mismo, ¿no? Que en los, voy a decir 30 para desindexar, que en los 50 años de ejercicio de la profesión, inclusive durante la dictadura en la que yo ejercí la profesión y traté de hacer cosas, nunca conocí una causa como la del memorándum. He conocido otras causas con influencias políticas. No, esta causa que reúna tantas nulidades y tantas barbaridades como esta. Claro, ahora van apareciendo nuevas historietas que van explicando un poco el porqué de todo esto. Pero lo que explican es el porqué del gobierno anterior, no el porqué de la justicia. Y además esto ensucia toda la justicia, porque la gente lo que lee, por supuesto, es lo del memorándum.
y por suerte lo lee. Pero además hay jueces que están trabajando bien y que aparecen en toda esta vorágine de descrédito de la justicia, que es correcto, porque la justicia ha buscado su propio descrédito, pero es la propia justicia la que tiene que limpiarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Bonadío. Yo siempre objeté todo lo de Bonadío, planteé unidades y todo, pero Bonadío no estaba solo. Había una Cámara Federal de Apelaciones, había una Cámara Federal de Casación, había una corte que le permitía todo a Bonadío. O sea, todo esto hay que contextuarlo si es que uno quiere realmente hacer una reforma de la justicia en serio, ¿no es cierto? Y tomar en cuenta todas las variables que se pueden, avísenme cuando me falte poco, cuando se puede... Sí, perdón, doctora, 5 minutos más. Bueno, porque y después yo le no pedimos tomé un bien cierre. Gracias. realmente es... además, hay otra cosa que planteó, me parece importante, Graciana, que es que uno, en realidad, el memorándum fue firmado en el año 2013. Y a partir de ahí se empieza a valorar. Y nadie valora lo que pasó antes de 2013. El atentado fue en 1994. Nadie había descubierto nada, es más, se había encubierto todo. Empezando por la causa de Galeano, la primera causa de investigación de la AMIA fue unificada toda. Además con una coima para desviar la investigación. O sea, hay toda una serie de cosas que no pasan. Pasan sí por una investigación, porque si hubiera habido fiscales que realmente se hubieran interesado, no por aparecer como Nisman, quien se mató porque no podía tolerar más, además lo iban a descubrir la corrupción que tenía, los dólares en Uruguay, las casas en Uruguay, los dólares en Estados Unidos, evidentemente no podía llegar al lunes y no dar ninguna explicación. Ahora, ¿quién lo mató? No se sabe, porque también puede haber sido Estiuso. O sea, cualquiera a quien él pudiera tocar puede haberlo. Pero esto no se investigó, esto es lo grave. Esto es lo más grave de todo. Y lo que hay que reclamar es esto precisamente. Hay encubrimiento, además fueron todas causas por encubrimiento. En realidad, penalmente, hay encubrimiento cuando se sabe quién cometió un delito y el otro lo ayuda a evadir la justicia. Pero si yo no sé quién lo cometió, tampoco puedo hablar de encubrimiento. No sé quién lo cometió, nunca se averiguó bien. Además había factores de servicios de inteligencia internacionales, de los cuales él tenía muy buena información de Nisman. Es decir, hay una serie de cosas que hay que empezar a examinar y a estudiar realmente. Se despreció todo, se despreció, por ejemplo, claro, se despreció porque estaba investigando Nisman, que no investigaba a nadie, que lo único que quería era trascender en el plano internacional. Pero realmente Argentina es un papelón internacional con Interpol. Realmente fue un papelón internacional. Las alertas, las famosas alertas rojas, es un pedido de detención de Interpol. Interpol es un organismo internacional que se mueve por convenios internacionales entre las distintas oficinas nacionales de Interpol. Interpol tiene su sede en Lyon, Francia, y el resto tiene oficinas nacionales en las distintas. Y se mueve, como es un organismo diplomático multinacional, en función de las relaciones internacionales. ¿Y qué pasa? Claro, cuando se pide lo de las alertas rojas,
La Oficina Nacional de Teherán de Interpol reclama, por supuesto, y dice, no, primero hay que averiguar bien lo que pide Argentina, porque Argentina primero con Galeano se modificó todo porque era todo falso. Después, los pedidos de la Fiscalía son infundados. Es más, recordemos que uno de los que se había pedido la detención, que era un iraní, Soleimanpour, se lo detuvo en Londres y Londres lo liberó por falta de pruebas para la detención. O sea, hemos hecho papelones internacionales que uno desde este bolichito no se da cuenta, pero realmente no se tuvo en cuenta. Yo creo que no le daba el plafón tampoco a Nisman para tener en cuenta todo eso, no la trascendencia internacional que puede tener uno, que era lo que él quería, sino la trascendencia internacional que pueden tener las resoluciones de la justicia globalmente, de la justicia argentina además, uno representante de la justicia argentina. Nisman en realidad tampoco es culpable de nada. Realmente es culpable de haber puesto esa denuncia. Es culpable, tampoco es culpable de haber sido fiscal, porque alguien lo nombró. Pero realmente sí fallan los controles, porque Nisman era público y alguna, o el Ministerio Público Fiscal, o la Corte, o la Casación, o las cámaras, podían haber puesto límite, y nunca pusieron. Entonces siempre pensemos, cuando queremos modificar algo, qué es lo que se tiene que hacer localmente y en general. Lo estoy diciendo porque ahora es importante discutir la modificación de la justicia. Me parece que es muy importante porque es uno de los puntos institucionales con los cuales a mí me parece que de no modificarse no puede seguir adelante una profundización del Estado democrático de derecho. Bueno, y ahora estoy libre para las preguntas que me quieran hacer con respecto a la causa. Yo en la causa actué desde 2015 hasta ahora. Y actué defendiendo a alguien en quien creo, quiero, y es como un hijo. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy, muy interesante escucharla. Por ahí le vamos a pedir que agregue algo más sobre el final. Les voy diciendo a los participantes que si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, yo las voy a leer al final. Tengo un pedido de mano de Graciana Peñafort, que entiendo... Perdón que te interrumpa, porque quiero explicar. Yo a las 20:30 tengo que desconectarme, no quería interrumpirlo, Horacio, cuando me ponía de pedirles disculpas y agradecerles nuevamente la invitación. Y si hay preguntas que quieren después, comuníquense con los organizadores, yo me comprometo a contestarlas en forma posterior, aun cuando sea por escrito. Muchísimas gracias. Entonces, sí, dejen sus preguntas, yo voy tomando notas, sobre el final las leemos y los expositores las van contestando, y a Graciana la liberamos, que sabíamos que tenía tiempo acotado. Bueno, voy a presentarles entonces ahora al último expositor, Horacio Lutzky. Él es abogado, escritor y periodista. Actualmente es subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue director del periódico Nueva Sion, 91-95 y 99 al 2000. En el 99 el presidente Menem anunció públicamente querellas contra los apenas 2 o 3 medios que denunciaron prematuramente el ocultamiento de la llamada pista siria, entre ellos Nueva Sion no cumplió. Es socio fundador y director de noticias de la señal de TV por cable Aleph Network. Ejerció la docencia en la Universidad de Palermo, Derecho y Práctica Profesional y Periodismo. En 2001-2002 fue observador y jefe de prensa de AMIA en una parte del juicio oral y público de la causa número 487 del 2000, Tejeldín, Carlos Alberto y otros, sobre homicidio calificado, atentado a la AMIA, ante el TOF número 3. Asesor parlamentario de honorem para el dictamen acusatorio de diputados contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
por su mal desempeño en la investigación del atentado contra la Embajada de Israel en el 2002. Autor de diversos trabajos sobre los atentados en la Argentina, en el 2003 publicó Caso AMIA, la deuda interna, con eje en los encubridores comunitarios. En julio del 2012, su libro Brindando sobre los escombros, la dirigencia judía y los atentados, entre la demencia y el encubrimiento. En diciembre del 2015, Yossi, el espía arrepentido, en coautoría con Miriam Lewin, y en junio del 2017, La explosión, los tres últimos, por Editorial Sudamericana. Participó en documentales de investigación y asesoró en guiones de producciones audiovisuales nacionales e internacionales, como la serie Nisman, El fiscal, la presidenta y el espía, estrenada en enero del 2020 por Netflix, o el documental sobre el atentado a la embajada, emitido en 2017 por History Channel. Bueno, antes de darle la palabra a Horacio, él me pidió que exhibiera algunas imágenes. Decime, Horacio, si estás de acuerdo que las muestre ahora. Estás silenciado. Vos me vas diciendo. Ahí estamos. Sí, vamos, ya que Graciana en un ratito se va, vamos directo y cuento. Entonces, bueno, afortunadamente está en el comienzo porque tiene que ver con algo que compartimos. Bueno, primero es un honor estar compartiendo la mesa con Graciana y con Lucila, pero antes de que se vaya Graciana, quiero recordar este momento que tiene directamente que ver con lo que estuvo comentando, porque esta visita que le hicimos a Héctor Timerman, con la presencia de Graciana, que como amiga del alma estaba haciendo de anfitriona, tuvo lugar... Yo sé esa foto. Esa sacaste vos, exacto. Después en otra que vamos a pasar ahora, si la querés pasar, Cintia, en esa está Graciana y la sacó Jorge Elbaum. Fuimos junto con Jorge, con Luis Com, con Dardo Esterovich, en nombre del llamamiento, en una muestra de solidaridad, pero además, a ver si Cintia, si podés pasar a la siguiente foto, en la que está Graciana, Héctor ahí está exhibiendo, no, está congelada la misma. Yo sigo hablando mientras. Ahí Héctor estaba exhibiendo lo que le entregamos justamente en muestra de lo que entendíamos estaba sucediendo, que es una reproducción del edicto de expulsión de Baruch Espinosa, de la comunidad judía de Ámsterdam, que ahora tal vez si Cintia lo pone... ¿Es lo que mostraron al principio? Exactamente, es esto, que si uno lo lee se le pone la piel de gallina. Espinosa, bueno, fue defenestrado en los peores términos, expulsado, por no adherir a la ortodoxia, al dogma oficial, y murió sin verse reivindicado, siendo que fue uno de los más grandes filósofos, no solo del pueblo judío, sino de la humanidad. Con esto no pretendo comparar, por supuesto, no se trata de eso, de comparar a Héctor Timerman con Espinosa, sí, en poner eje en injusticias históricas, y que en este caso sí tienen un paralelismo, porque como Lucila mencionó, ya podemos salir incluso del decreto, o lo podemos dejar unos segundos más para que le peguen un vistazo. Como Lucila mencionó, y después, si me da el tiempo, me quiero referir especialmente a eso, la reapertura absolutamente arbitraria de esta causa tuvo como protagonista a la DAIA. La DAIA encabezó todo este procedimiento de persecución, y a medida que aparecen más datos de la famosa mesa judicial y de otras cuestiones, vemos que el rol que cumplió, y que sigue cumpliendo, pero que cumplió a lo largo de los años, fue de ser el brazo judío del PRO y del macrismo para consumar toda esta persecución. Ahora, como las colegas Graciana y Lucila han explicado la cuestión jurídica, a mí me viene bárbaro para eximirme de entrar en eso que también manejan, y para ir un poquitito para atrás en este escándalo jurídico, porque yo quiero poner el eje en el papel
que ha cumplido y que sigue cumpliendo la DAIA en toda esta cuestión, y que es un papel que contra lo que muchos creen, no comenzó con el memorándum. Por eso me parece muy importante detenerme unos minutos acá, en el escándalo ético que significa que sea la DAIA quien enarbola la supuesta bandera de verdad y justicia. Hay una profunda falsificación en esta representación invocada. Y yo quiero mencionar por qué y dónde arranca esto. Esto arranca mucho antes. Si el tiempo me lo permite, voy a hacer este salto desde la época del atentado y llegar al papel que está cumpliendo con la acusación por el memorándum. La acusación por el memorándum ha sido un fenomenal modo, además de encabezar la cuestión del lawfare y hacer, digamos, un ataque a varias bandas, un fenomenal modo de encubrir el verdadero encubrimiento. Se dice humorísticamente cuál es el mejor modo de esconder un elefante en una plaza, llenando la plaza de elefantes. Es decir, la causa verdadera del encubrimiento, a partir de toda esta cuestión del memorándum, fue absolutamente tapada y silenciada. Y lo paradójico, lo tremendo del asunto, es que entre los acusadores por el memorándum encontramos a los principales socios del encubrimiento. Cuando estuvimos en esa visita a Héctor Timerman, había una foto más que no importa, no tiene importancia, pero creo que no se alcanzó a proyectar. Yo le entregué un libro, el último que escribí sobre el tema, La explosión, y ahí en esa foto está la dedicatoria. Bueno, ahí está. Que me pareció, nada, importante traerla a esta reunión porque ahí está la fecha. Fue el 8 de enero del 2018. Charlamos mucho con Héctor, con Graciana. La verdad que pese a su estado de salud, se puede decir que estaba animado porque al otro día viajaba. Era al otro día que debió haber tomado ese avión y toda esa historia tremenda que vivió Graciana junto a Héctor. Yo le comenté, bueno, te va a servir en el avión para entretenerte, porque en ese libro, como en Brindando sobre los escombros, que fue producto de muchos años de investigación, y acá como acotación al margen, quien trató de impedir la publicación de ese libro fue Pablo Abeluto, que era el director en ese momento de Editorial Sudamericana. Lo dejo simplemente como título, pero es una historia tremenda, y después quedó claro por qué quiso impedir que no se publique, tengo testigos de esto. Después pasó a trabajar directamente para el macrismo. Podemos ya sacar esta imagen, Cintia, si querés. Bueno, nada, después de haber compartido esta charla, donde le entrego ese libro que habla sobre cuál fue la trama que posibilitó el atentado a la AMIA en los años 90, porque se habla del atentado a la AMIA como si fuera un suceso extranatural, que no tuvo contexto, que no tuvo historia, que no tuvo geopolítica, donde parece que en Argentina no estaban pasando cosas, y estaban pasando cosas muy tremendas, y son las que hay que mencionar por lo menos brevemente. No voy a poder sintetizar acá de qué estamos queriendo hablar, pero simplemente señalo lo siguiente. Del año 91 al año 95 se desarrollaba en varios países, pero fundamentalmente en Argentina, con epicentro en el puerto de Buenos Aires, un gran operativo de contrabando de armas. Que se dice iban a Croacia, pero no iban solo a Croacia, iban a la Bosnia musulmana, y había compradores iraníes que estaban absolutamente protegidos por el gobierno de Menem, con el visto bueno de Estados Unidos, con intermediarios sirios. El más notorio de ellos fue Monser Alcázar, que por esos años rápidamente, con documentación fraguada, se instaló en Argentina como apoderado del gobierno para el tráfico de armas. Se ocultó un prontuario criminal vinculado al terrorismo y era el mayor contrabandista de armas del mundo. Por supuesto que los servicios occidentales lo sabían, pero en ese momento era útil a un tráfico de armas que tenía que llegar a los Balcanes en forma subrepticia, porque había un embargo de armas. Entonces Estados Unidos necesitaba que el trabajo sucio lo hicieran algunos socios, el primero de ellos Menem. Y además había
comisiones y excelentes negocios para todo un entorno muy importante que participaba de esto. Lo estoy sintetizando muy apretadamente. Pero ¿a qué quiero llegar? Que en ese operativo participaron varios personajes y varias personas públicas y privadas que después del atentado, rápidamente se instalaron como supuestos investigadores. ¿A qué voy? El contrabando de armas se hizo en base a decretos falsos, que ocultaron justamente la participación de estos peligrosísimos intermediarios y a dónde iban esos armamentos, con decretos falsos, que decían que las armas iban a Panamá, etc. Bueno, el secretario de Legal y Técnica que tenía que ver con estas cuestiones era Carlos Corach. Su mano derecha, para todos estos menesteres, era Claudio Bonadío, quien facilitó la radicación falsa de Montse Alcázar, la extensión de un pasaporte, de documentación argentina, etc., era el director de Población y Migraciones, un señor llamado Germán Moldes. Que fue el fiscal de la causa Memorándum. Bueno, por eso lo estoy mencionando. Estoy mencionando que Claudio Bonadío tendría que haber sido investigado, no el investigador. Lo mismo Germán Moldes. Es más, hay una denuncia que en el año 94 se presentó ante la Corte, en el expediente por el atentado a la embajada, donde un abogado señaló que Moldes, después del atentado, habría colaborado directamente y personalmente con la salida del país de Montse Alcázar y de sus hermanos. La denuncia esa cayó en el juzgado de Claudio Bonadío, quiero decir. El fiscal, procurador fiscal de la causa de investigación del atentado a la embajada del año 92 era Casal. Digo, no es casualidad, cuando tanto Lucila como Graciana mencionan las barbaridades y los espantos que se han reiterado a lo largo de los años, yo digo, hay que ver nomás que no solo se repiten situaciones, sino hasta nombres. O sea, la causa AMIA es el huevo de la serpiente, ahí está todo lo que vino después. Se habla de la reapertura que se produjo en el 2016, de esta forma amañada. Se mencionó acá que fue, entre otras cosas, en base a una grabación ilegal. Bueno, yo quiero recordar que las grabaciones ilegales comenzaron con la vieja causa AMIA. Galeano grababa en su despacho y después se reunían con sus cómplices, con la ayuda de la CIDE y con la directiva de la DAIA, a ver las negociaciones ilegales que sostenían para tratar de consensuar una coima con Tejeldín. Hubo otras grabaciones ilegales. La abogada de la DAIA, la doctora Marta Mercella, iba con un micrófono a reuniones para hacer junto a otro abogado, y esos micrófonos se los ponía en su ropa el Fino Palacios. Entonces, la CIDE, con Anzoregui a la cabeza, por un lado realizaba todo este tipo de maniobras, y al mismo tiempo el fiscal Moldes se llevaba a la Cámara Federal como fiscal adjunta a la hija de Anzoregui. Entonces, la familia judicial ha tenido en todo esto absolutamente su máxima expresión. Pero yo quiero meterme en un tema que es particularmente sensible para una charla que se da en este ámbito, como el llamamiento argentino judío, que como bien explicó Luis, tuvo una razón esencial para su nacimiento, que se puede sintetizar en el lema "no nos representan", porque realmente algunos, por los lugares en donde estuvimos desde el 94, chao Graciana, un beso grande y gracias por haber estado. No, seguimos gracias en contacto. A Por haber estado desde la época del atentado en lugares muy sensibles donde pudimos observar lo que sucedía, la trastienda, bueno, fuimos tomando conocimiento claro de que la dirigencia comunitaria acompañaba y participaba activamente de un montón de estas maniobras, cuando no las encabezaba. Pero para el común de la gente que no podía tener acceso a información,
Bueno, llevó muchos años de llevar a esta toma de conciencia, incluso para familiares de las víctimas que en su buena fe eran, por supuesto, engañados y no podían sospechar algo tan perverso como que dirigentes de instituciones comunitarias y muchos de sus abogados participaran en la trastienda del armado de estas cuestiones. Digamos, la más notoria, la más visible de ellas fue todo el procedimiento que llevó al pago de una coima de $400.000 pesos a Tejeldín, más $5.000 pesos por mes durante 1 año y medio, para sostener una historia falsa, con la cual se desvió la causa durante 1 década, nada más y nada menos. Piensen ustedes en un hecho criminal, lo que puede significar. A ver, algo que no se investiga en las primeras semanas, en los primeros meses, es una catástrofe. Imagínense hablar de años. Yo en este libro, que se llama Brindando sobre los escombros, bueno, hice todo un recorrido de la cantidad de actos en los cuales la dirigencia comunitaria se alineó sistemáticamente con los encubridores. Son muchísimos. La tapa de este libro es una foto tomada en noviembre del 2001, donde tenemos a 2 presidentes de DAIA, uno en ejercicio en ese momento y otro un futuro presidente de DAIA, premiando al Fino Palacios, al comisario Santos y al comisario Camisaro, este último, uno de los jefes de Yossi, el espía de la Policía Federal que fue infiltrado en la comunidad judía, sobre lo cual escribimos un libro con la periodista Miriam Lewin, y que, lejos de interesar, por supuesto, a la historia oficial y a la dirigencia, bueno, suscitó todo tipo digamos, de escozor como para que nunca se pudiera profundizar esa vertiente. Este acto donde la DAIA premia a los altos mandos de la Policía Federal se produce en pleno juicio oral ante el TOF 3. ¿Y saben en qué momento? 1 semana antes de que los policías federales de las comisarías de la zona y digamos, de otras responsabilidades tuvieran que ir a declarar por qué no estuvieron donde tenían que estar. Quiero decirles que en los 2 atentados claramente hubo zona liberada. Es decir, tenemos una docena de efectivos que casualmente no estuvieron donde tenían que estar, con realmente excusas insostenibles. Yo participé en la comisión de juicio político a la Corte en el año 2002, aquel expediente es tan escandaloso como este. Ahí desaparecieron también todas las guardias policiales, no solo las de la cuadra, las de la propia embajada, sino el patrullero que tenía que ir a ese destino consular. Bueno, no quiero entrar en detalles tan puntuales, pero ese acto que realiza la DAIA 1 semana antes de que vayan a declarar, claramente es una muestra de apoyo moral. En cada oportunidad donde alguien o alguna institución, algún organismo intentó cuestionar la historia oficial, la DAIA encabezó los ataques hacia ese sector o hacia esa persona. Así fue que querelló al prosecretario del juez Galeano, Lipschitz, que fue quien ventiló las irregularidades, lo querelló por violación de secreto. Cuando el TOF 3 dispuso que los fiscales Mühlen y Barbacha se apartaran del proceso por haber estado al tanto del pago a Tejeldín, la querella de Ames y DAIA hizo un escándalo, retiró a su gente en medio del juicio y salió por todos los medios a dar solidaridad a Mühlen y Barbacha. Cuando se discutió en el juicio oral la necesidad de levantar el secreto sobre las actividades de los agentes de la CIDE,
la querella de la DAIA y la DAIA se opusieron con excusas absolutamente increíbles. Y acá es donde quiero señalar que pasa algo muy relevante. Digamos, las partes en el juicio estaban divididas. Por supuesto que era indispensable que vinieran a declarar los agentes de la CIDE para probar el pago a Tejeldín, porque se sabía que Tejeldín había cobrado para una versión falsa, pero lo que no está en el juicio no existe. Entonces, incluso ya había sido mostrado en televisión el video y demás, pero la DAIA siempre negó esas irregularidades. Bueno, en el medio de esta discusión son las elecciones y asume Néstor Kirchner, 25 de mayo del 2003. Y el 10 de junio, muy pocos días después, termina por decreto con esa discusión, levanta el secreto de los sumarios de la CIDE, y esto se acredita en juicio. Es más, va a declarar unos agentes, hasta guardó el ticket del café que se tomó el día que fueron con los primeros $200.000 para que la esposa de Tejeldín los cobre, y por teléfono le avisaron a Tejeldín que se encontraba en el juzgado de Galeano, ya está, ya podés firmar. Así escandalosa fue la coima, y después cobró el saldo. Bueno, todo esto recién ahí se pudo probar, y ahí empieza el enfrentamiento de la DAIA con el kirchnerismo. No es cierto que recién empezó con el memorándum, y yo lo puedo sostener porque lo documenté en el mismo año 2003 con este primer librito, que se llama Caso AMIA, la deuda interna. Al mes de asunción de Néstor Kirchner di cuenta de la preocupación de la DAIA, de todo lo que se estaba generando, porque el lema que tenían era, por un lado, si se cae Galeano, se cae la causa AMIA. Y en segundo lugar, decían, no hay que perder tiempo en investigar las irregularidades. Claro, se investigaban todas las irregularidades, se iba a caer todo como efectivamente se cayó. Entonces, esto tiene que ver con el memorándum en que hay una larga, digamos, un largo camino, absolutamente siempre en la misma dirección, de la querella de AMIA y DAIA, en proteger al juez Galeano, en proteger a la historia oficial, en proteger, porque ellos acompañaron, es un ejercicio de legítima defensa, o de ilegítima defensa, el que hacen, y esto marca el escándalo moral de que puedan instituirse en supuestos representantes para investigar todo esto, representantes de la comunidad judía. Y la cuestión es que... Unos minutitos más para el cierre, te pedimos. Voy al grano. Voy al grano. En el año 2006, cuando también explicaron Lucila y Graciana, se reabre de esta manera absolutamente traída de los pelos, con una grabación ilegal que además no dice nada, la DAIA se presenta tras meses antes haber acordado todo con Mauricio Macri. Esto es lo que quiero señalar. En junio, si se alcanza, no sé si se alcanza a ver, Telam publica el 24 de junio del 2016 que Macri recibió a la DAIA. Cuentan quienes allí participaron que le pidieron a Mauricio Macri que siga colaborando con las causas, y el secretario general de DAIA, Santiago Kaplum, que en estas semanas apareció mencionado en una nota de Jorge Elbaum y de Berbisky por supuestamente haber sido la DAIA leccionada por Borinsky para ver cómo tenían que hacer para reabrir la denuncia, contó a la agencia AJN, Agencia Judía de Noticias, que Macri se indicó a la DAIA como la representante política de la comunidad judía. Este es el título. Macri se indicó a la DAIA como representante de la comunidad judío argentina. Como no hay tiempo, no voy a leer los textuales, pero insiste en la importancia de esa reunión, donde hablaron de las causas AMIA y colaterales, de la causa Nisman,
y que Macri ratificó que ese cuarteto que participó de esa reunión son los verdaderos representantes. La relevancia de esto es que 2 días después de esa reunión, la DAIA hace un acta de comisión directiva donde vuelcan todo esto, y es una de las actas que presentaron para supuestamente acreditar el mandato para la reapertura. Y Borinsky y Hornos, en su resolución, dicen que tiene legitimidad porque, como dice su estatuto y como dice esa acta además, representan a la comunidad judía. Bueno, esto es absolutamente falso, impugnable. La DAIA es una delegación. El fiscal de la Casación se había opuesto a eso, a que fuera representante de Luca. Sí, sí. Pero finalmente la resolución se hace mérito de esta circunstancia. Claro, le dan representación a quien no tenía representaciones jurídicamente, digamos. El propio nombre lo dice, es una delegación de asociaciones que representa a sus miembros. Bueno, este es un motivo más para redondear, que al llamamiento nos hace considerar ese uso ilegítimo, absolutamente alineado a intereses políticos. El año 2016 fue absolutamente pletórico de encuentros, celebraciones, con Garabano, con Marcos Peña, con Michetti, están las fotos, fue de una promiscuidad absoluta, y en base a eso, como brazo político del PRO, fue que se presentaron en los términos que acá ya se mencionó anteriormente. Entonces, para no extenderme, redondeo en esta cuestión, de que es inadmisible, está absolutamente viciada esa representación y esa legitimidad que invocan, por esto y por muchas otras circunstancias más. La DAIA en el 2019, después de la sentencia por el juicio de encubrimiento que condenó a Galeano, que condenó a Anzorregui, a Müller y Barbacha por las barbaridades que se hizo en la causa AMIA, sacaron un comunicado ahora, hace 1 año y medio, ¿sí? No estoy hablando en los 90, donde protestan por la condena a Galeano, así como lo escuchan. Es decir, dicen que no está aprobado el peculado. ¿Qué significa esto? Que hay pactos, que hay acuerdos que siguen subsistentes. Durante muchos años, la abogada de la querella de la DAIA fue la propia abogada de Beraja, que estaba acusado por encubrimiento. Es decir, quiero decir, el escándalo ético se da en innumerables capítulos. Entonces, participaban en la investigación del encubrimiento, pero no para acusar, para defender. Por lo cual, esto requiere, sin más dilaciones, ponerlo sobre la mesa y decir, no sigan actuando en nuestro nombre. Bueno, gracias por ahora, redondeamos acá y estamos a disposición si hay alguna inquietud. Espero haber sido más o menos claro. Sí, sumamente claro, Horacio, muchísimas gracias. La verdad que gracias por haber compartido todo de los acontecimientos que nos avergüenzan y nos entristecen. Hay una pregunta, yo voy a ir leyéndolas y les pido si Lucila y Horacio alternadamente quieren o pueden contestarlas. Acá hay una pregunta para Horacio, dice, entiendo perfectamente, perdón, pero se me acaba de ir la pregunta, perfectamente el tema del encubrimiento, pero ¿por qué la DAIA promovió esto? Por algo zona liberada, ¿no? Esta es una pregunta de Diana Marquardt, no sé, Horacio, si la querés contestar. Hay varios personajes de los 90, hay digamos, varias cuestiones superpuestas. Por un lado, una cuestión geopolítica. En este operativo de contrabando de armas y explosivos, participaban algunas personalidades de la comunidad. También hay que tener presente que Estados Unidos e Israel protegían al menemismo en todo este trasiego de armas y en esta cuestión
de interés geopolítico, pero que se hacía en forma absolutamente oculta, y que además de los efectos secundarios que tuvo con los atentados, determinó un tercer atentado, que fue la voladura de Río Tercero, producido en el año 95. Es decir, fueron 3 atentados, y esto no lo opino yo. Ya hay un fallo de la Justicia Federal firme de Córdoba que le puso el nombre de atentado. Por supuesto, Menem murió sin terminar de pagar por ninguna de estas cuestiones, Menem y desgraciadamente muchos otros, pero no se puede no unir estos episodios. Y la necesidad de encubrir tuvo que ver, por un lado, con que el contrabando de armas debía continuar, porque después del atentado de julio del 94, el contrabando de armas continuó hasta principios del 95 y no se podía investigar eso. Y yo les cuento que a 10 minutos de la AMIA, en el puerto de Buenos Aires, se almacenaban toneladas de armas y explosivos que salían rumbo a los Balcanes y que eran supervisadas por todos estos personajes tan peligrosos. Pero no es la primera vez que pasa. En otras guerras, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tuvieron alianza con terroristas del mundo musulmán y no musulmán. Esa es toda la diplomacia secreta, que además dejó enormes ganancias, porque como es secreto, se cobran comisiones, se reparten, hay bancos, hay banqueros. Yo les quiero decir, hay las casualidades permanentes. Uno de los compradores de la embajada iraní estuvo más de 3 años como inquilino de un presidente de la DAIA, en los años 90, que se olvidó de contar esto casualmente. Y es uno de los presidentes de la DAIA que aparece acá premiando al Fino Palacios por haber contribuido con la investigación. ¿Qué contribución hubo? Destruyeron absolutamente todas las pruebas. No es solo que le pagaron a un preso para que mienta, destruyeron grabaciones y sus desgrabaciones, y las destruyeron por duplicado, las que estaban en la policía y las que estaban en la CIDE. Tiraron todos los escombros rápidamente detrás de la ciudad universitaria, destruyeron absolutamente todo, y dejaron una versión basada solo en fuentes de inteligencia absolutamente manipulable. Bueno, como explicó bien Graciana, destruyeron la materialidad del hecho. Entonces, lo hicieron, por un lado, porque no se podía avanzar en cierta dirección, porque había tratativas internacionales para ordenar Medio Oriente, no se podía ir para los cómplices sirios, se podía dejar solamente los iraníes. Una semana después del atentado, Israel firma la paz con Jordania, y Estados Unidos estaba presionando fuertemente, mediando para que se devuelvan los altos del Golán y se firme la paz con Siria. Además, involucrar a los sirios era voltear el gobierno de Menem, que era el mayor aliado de Estados Unidos en la región, había participado en la guerra del Golfo, las relaciones carnales, etcétera, etcétera. Entonces, no era negocio meter el reflector en ciertas cuestiones que debían seguir por abajo. Digamos, disculpen si mareo, pero es muy difícil, muy complejo sintetizar. Son títulos, con gusto, alguna vez si quieren ampliamos un poco más. Bueno, gracias, Horacio. Una pregunta que creo que es para Lucila, pero que se repite, o quien le quiera contestar, ¿podrían contarnos la situación actual de la causa Memorándum? Hay información que circula que se cae para todos los acusados. No sé si Lucila o Horacio. Bueno, la información actual es la siguiente. Pese a nuestra oposición, se elevó la causa a juicio. Nosotros nos opusimos, hemos planteado nulidades en toda la causa. Bueno, la cuestión es que fue a un tribunal oral, o sea, nuestro proceso penal tiene 2 etapas. La primera etapa ante un juzgado federal, en el cual se recrean pruebas, y la segunda etapa, que es la de juicio oral. Fue tan escandaloso que no solo digitaron los sorteos para Bonadío, etcétera, sino que intentaron, cuando
la causa pasa a juicio oral, inventar un tribunal que no existía para que entendieran la causa del memorándum. Inventan el tribunal número 9. Tan escandaloso fue la situación que la Corte intervino y dejaron sin efecto esto, entonces sortearon en serio y tocó el tribunal número 8, con lo cual la actualidad dice lo siguiente: está esperando juicio de hace 2 años y medio ante el tribunal oral número 8, pero resulta que se han presentado varias planteos de nulidades de las distintas defensas que demuestran que no hay necesidad de tomar el juicio, que ya el tribunal tiene todos los elementos para resolver las nulidades y dejar sin efecto el juicio y sobreseer. ¿Qué es lo que se tendría que haber, es decir, no es lo que se tendría que haber hecho, es lo que se hizo en la primera etapa con la otra, digamos, con los otros pronunciamientos de la justicia federal? Tengamos en cuenta que acá no es que hay una sola opinión, tenemos una opinión mayoritaria de la primera etapa, que es rechazar la denuncia, y otra opinión minoritaria, porque la única opinión que tiene esto es la de Hornos y Boriski, que hay que admitirla, y esto es lo que hay. Yo creo que tengo esperanza después del pronunciamiento del tribunal oral con respecto al dólar futuro, que cuando se prueba antes del juicio que era todo falso, no hay que hacer juicio, hay que resolver. Y creo que la justicia tiene que empezar a adoptar una actitud que le devuelva a la ciudadanía la confianza en la justicia. Porque hasta ahora es todo burocrático. Si a mí me dicen que para resolver esto que está todo en la causa se necesita hacer un juicio, esto es una respuesta burocrática. No es ni constitucional ni jurídica. Y esto es lo que hay. Estamos esperando, hemos presentado todos las respuestas a las nulidades, qué sé yo, en las manos del tribunal número 8. Yo confío en la justicia todavía. Creo que la única que puede dejar sin efecto el deterioro de la imagen es la propia justicia. Bueno, muchísimas Una cosa, gracias. perdón, Cintia. Quiero aclarar porque creo que es un momento preciso para determinarlo. Como se ha relatado aquí, la causa del memorándum estaba totalmente cerrada, estaba archivada. Se reabre por la maniobra de Daya que se ha descrito en enero del 2017. Pero a raíz de que ahora se ha descubierto que aparte de todas esas irregularidades, la participación de los dos camaristas, de Hornos y de Borinsky, está teñida de un comportamiento ético, antijurídico, sospechoso, que son todas sus visitas a Olivos, más el vínculo familiar de Borinsky con uno de los abogados de la comisión directiva de Daya y todas estas cosas que han sustentado la nulidad, nosotros creemos que como llamamiento tenemos que tener una actitud que sea el reverso de lo que hizo la Daya en 2017. Eso confirma, por un lado, lo oportuno de haber creado, de haber fundado nuestra institución. Pero ahora lo que vamos a hacer, la comisión directiva ha resuelto presentarse como amicus curiae, apoyando todos los pedidos de nulidad. Es una figura jurídica, es un latinazgo, pero lo que quiere decir es que el llamamiento como institución que representa a una parte de los argentinos judíos va a presentarse ante el Tribunal Oral Federal número 8, que es donde están radicadas las causas, y va a fundamentar su apoyo a todos los pedidos de nulidad presentados. Esto yo creo que es útil. Me parece que es creo que es útil. Yo he sido jueza de Tribunal Oral Federal y es útil la colaboración
que pueden presentar por eso quienes lo están hacemos. interesados desde otro punto de vista. Correcto, queríamos que es una respuesta, una visión que le tenemos que dar a la sociedad y a nuestra colectividad. Por eso lo vamos a hacer. Bueno, no veo más preguntas en el chat, solamente algunas intervenciones. Podría leer la de Mali Shader, que dice: de los escombros de la ciudad universitaria, un paciente me regaló una escultura que representaba a un rabino con el talit y todo, desprecio total por las pruebas. Y hay otra intervención, a ver si la encuentro más arriba, de Daniel Schachter, que dice: la instalación mediática de la denuncia de Nisman fue parte de la estrategia electoral del macrismo ya en 2015, más allá de que estuviese o no archivada. Luego, la reactivación judicial la forzaron porque en 2017 era nuevamente año electoral. Bueno, hay muchos saludos, felicitaciones por la actividad. Después les vamos a pasar a los participantes, a los expositores, perdón, este chat, y está plagado de felicitaciones, reconocimientos y agradecimientos. Y bueno, para el cierre, Luis, te daría la palabra para que saludes a los Bueno, asistentes. simplemente lo que quiero es agradecer a los panelistas, a todo el público, a todos los que concurrieron a esta con interés en un momento tan difícil, con la sociedad, el mundo plagado de una variedad dramática de sucesos. Bueno, haber podido durante 2 horas debatir, escuchar y tener presente algo que hace a tratar de democratizar, no bajar nuestras banderas y tratar de lograr que algún día volvamos a retornar a un Estado de Derecho, a volver a recuperar una justicia democrática. Esto es lo único que quería decir. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias por estar. Gracias a todos. Quienes quieran pueden desmutearse para saludar. Bueno, Muchas Lucila, gracias a todos y muy no buenas voy a noches. decir los años, Muchas gracias. Lucy, Gracias no voy a por decir todo. cuántos años hace que nos conocemos, voy a decir ¿Cuánto? indexar No, también, como dijiste vos. desindexalo. No voy a decir nada, Desindexalo. lo desindexo, Porque el por eso, mensaje bueno. que me había mandado Marcelo era que nos conocíamos de la facultad desde el 60. Bueno, Con lo también cual- de la facultad, No, yo no podía publicitar eso, lo tengo que claro, desindexar. Con el 60 digo que estaba recién por entrar al preescolar. Claro, No, yo no el estaba en la otro día facultad me en el descubrieron porque me 60. dijeron que en esa época no había preescolar. Se confundió con el jardín. Claro. Muy bien. Bueno, un saludo a todos. Gracias, y- muy interesante. Bueno, Muchas gracias. Abrazo, Muchas Lucio. gracias. Saludos Gracias. a Gloria, Abrazo, Pepe, Pablo. a Roberto. Abrazos.